Hola, bendiciones para todos. Mi nombre es Diana Naidelin y les doy la bienvenida a esta comunidad llamada Transformándonos. Hoy les traigo una clase que ha sido parte del curso Cómo mejorar en todos los aspectos de mi vida. Por lo tanto, hoy vamos a tratar específicamente sobre las relaciones interpersonales, sobre las que son eficaces y sobre las que no son. También estaremos hablando sobre la herramienta más poderosa que nos va a ayudar a mejorar nuestras relaciones interpersonales. Muy bien, entonces sin más preámbulos, comencemos. Esta clase se denomina Cómo mejorar mis relaciones interpersonales. Y antes de comenzar, les tengo esta frase que me encanta mucho, y es que si bien es muy importante las relaciones interpersonales, cultivarlas y tener pues buenas relaciones, no debemos descuidar que nuestra primera y la más importante relación para cada uno de nosotros debe ser la que tenemos con nosotros mismos. Por tanto, si bien la naturaleza de los seres humanos es la de ser sociales, también debemos aprender a vivir en soledad, porque si no aprendemos a vivir en soledad, a relacionarnos con nosotros mismos primero, pues entonces vamos a crear dependencia. Entonces, antes de subir al peldaño de relacionarme con los demás, estaré consciente de que primero debo trabajar en mí mismo y que ser consciente también de que mi primera relación y la más principal debe ser conmigo mismo. Y esta relación también se trabaja, se cultiva y se siembra todos los días, ¿no? Muy bien, ahora sí. Como es propio del coaching, pues vamos a empezar con un pequeño autoanálisis. Las preguntas no pueden faltar dentro de lo que son los cursos del coaching. Entonces, vamos a empezar con unas preguntas que nos van a llevar a la reflexión. La primera, ¿cómo están en la actualidad mis relaciones con los demás? Y si las podría calificar del 1 al 10, ¿qué puntaje le pondría? Siendo el 1 como puntaje mínimo y 10 como puntaje máximo. Muy bien, entonces ponemos un puntaje a la situación actual de mis relaciones con los demás, como puntuaría. La siguiente, ¿qué me hace falta a mí para tener mejores relaciones interpersonales o para tener relaciones ideales para mí? ¿En qué me tengo que convertir para yo ser una gran oferta de tener mejores relaciones? Y finalmente, ¿cómo son las relaciones interpersonales ideales para mí? Es decir, ¿cómo deberían ser mis relaciones con los demás? Bien, una vez que nos hemos preguntado esto, que no hemos anotado, póngale pausa un rato si desean, pueden anotarlo porque es muy importante que nosotros sepamos cuál es nuestra situación actual para que después a través de esta clase y todo el conocimiento que veamos, pues vayamos evaluando un poco, ¿no? Y también vayamos avanzando. Bien, ahora primero tengamos bien claro a qué se refiere con relaciones interpersonales. Y cuando hablamos de eso, pues nos referimos a todo acercamiento, ya sea profundo o superficial, que se da entre dos personas o varias. Todo acercamiento, ¿ya? También podríamos decir que es todo vínculo que es creado a través de conexión, comunicación e intercambio de los elementos del ser, es decir, de ser a ser. Y como ya habíamos visto en la clase de relación conmigo mismo, pues el ser tiene componentes, ¿no? A lo que llamamos los elementos del ser. Y por lo tanto, significa que cuando va a haber una interrelación, cuando va a haber
un acercamiento, como dice ahí, entre dos o varias personas, pues se van a estar comunicando, van a entrar en conexión o van a entrar en intercambio nuestros diferentes formas de pensar, de actuar, de hablar, incluso lo que estamos comunicando con nuestra corporalidad. ¿Ya? Entonces, a todo esto, a todo este intercambio, a toda esta comunicación que existe, a toda esta relación, a todo este vínculo, a todo este acercamiento, lo llamamos relaciones interpersonales. Las relaciones interpersonales saludables, vayamos a ver esta parte ya, o efectivas, tienen ciertas características y ellas son las más principales: la aceptación, el respeto, la compasión, la valoración, la comprensión y la confianza. ¿Qué queremos decir por aceptación? Pues significa aceptar al otro tal cual es, con sus defectos y con sus virtudes. Significa que no vamos a querer cambiar, que lo vamos a aceptar tal cual es la otra persona. ¿A qué se refiere con respeto? Pues significa que voy a tener que también aceptar, que voy a tener que tener tolerancia, que voy a tener que no omitir juicios respecto a la diferencia que tiene la otra persona. Tiene que ver mucho también con el valor de aceptación, ¿no? Pero el respeto va más de que yo me voy a omitir, me voy a cohibir de hacer juicios de la otra persona, sino que más bien voy a reconocer su forma de ser, sus opiniones diferentes, todas sus diferencias, pues como parte suya, ¿no? Y yo también soy diferente. Entonces voy a poder aceptar las diferencias que hay entre los dos. Cuando hablamos de compasión, pues queremos decir que va a haber consideración, va a haber cariño, va a haber solidaridad hacia la otra persona. Compasión es pues lo opuesto a crueldad, ¿no? Por ejemplo, en crueldad encontramos cuando las personas se mofan de las diferencias de los demás o se hacen la burla de los errores de los demás. Entonces, ahí está su opuesto, que es la compasión, ¿no? Que es cuando nosotros más bien sentimos consideración entre las diferencias de los demás. No solamente eso, sino que también sentimos aprecio, cariño y solidaridad con el otro. Cuando hablamos de comprensión, pues nos referimos a que debemos comprender las acciones de los demás en vez de juzgarlos, ¿no? Antes de omitir, o antes, perdón, de emitir consideraciones, opiniones, comentarios sobre lo que hacen los demás, más bien voy a comprender por qué ellos actúan de esa manera. Y es que cada acción siempre guarda una intención. Entonces, comprender significa que voy a tratar de entender por qué esta persona ha dicho esto o ha actuado de esta manera o se siente de esta manera o piensa de esta manera, en vez de juzgar, en vez de emitir mi opinión personal, que tal vez puede estar errada. Pues voy a tratar de interesarme más por esta persona para comprenderla, ¿no? Para comprender por qué actúa así, o por qué habla así, o por qué piensa así. A eso nos referimos. Cuando hablamos de confianza como la mayor o como la mayor o la más principal característica de las relaciones interpersonales, pues nos referimos a cuánta confiabilidad tiene la otra persona. Es decir, cuánto yo puedo creer en la otra persona y cuán seguro y libre me siento yo de poder expresar mi verdadero ser con la otra persona. A eso se refiere con confianza. Entonces son 6 características fundamentales para mí que no deben faltar dentro de las relaciones interpersonales saludables.
Bien, ahora veamos algunas destrezas que nosotros deberíamos tener para tener buenas relaciones interpersonales. Y estas destrezas pues tienen que ver ya con nuestra manera de expresar nuestras ideas, que deben ser asertivas. Eh, Aquí vamos con el sentido de que no es lo que nosotros decimos, sino cómo lo decimos, que ahí viene la cuestión. También debemos ser diestros en gestionar nuestras emociones, en comunicarnos de manera clara y directa, en escuchar activamente, no solo escuchar, sino tener una escucha activa, que es muy diferente. También debemos saber resolver conflictos y negociar. No hay una buena comunicación si no hay negociación, si no solamente se estaría dando parte de una sola persona. Cuando hay una negociación, pues hay un entendimiento y hay un acuerdo entre las dos personas. Eso significa que las dos personas van a ser escuchadas, ¿no? Si no, simplemente una sería escuchada y la otra sometida. Entonces es tan importante por eso la negociación y la resolución de conflictos. Y también significa que cada que yo me voy a manifestar, me voy a mostrar, pues siempre lo voy a hacer de manera honesta y auténtica, ¿no? Pero esto, como habíamos visto, depende mucho también de la confianza, que es característica de las relaciones saludables, ¿no? De, de acuerdo a cuánta confianza yo siento en ese lugar, en ese ambiente o con esa persona, pues yo también me voy a poder mostrar de manera honesta y auténtica, ¿no? Entonces, como que las características van ligadas también a estas destrezas que deben tener las buenas relaciones. Y finalmente, pues tengo que tener habilidades sociales como la empatía, y ya habíamos visto otra vez la compasión, la conciencia social y otras, ¿no? Que me ayudan a poder relacionarme mejor con la otra persona e entender también a la otra persona. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que tenemos relaciones interpersonales saludables? Pues cuando nos sentimos en paz y no estamos viviendo siempre en estado de alerta. eh, o por ejemplo, hay personas que viven siempre en estrés, como en estado escape todo el momento, porque no saben en qué rato pues la gente va a empezar a pelear o a gritar. Entonces eso no es vivir en paz, ¿no? Esto generalmente a veces pasa en las familias, con los hijos que viven en ambientes en los que los padres gritan mucho, se pelean mucho, entonces pues no es un ambiente en el que pueda haber relaciones interpersonales saludables, ¿no? Porque generan desasosiego en vez de paz. Entonces, otra manera que nos damos cuenta es cuando sentimos que podemos ser libres, libres de ser lo que realmente somos, porque hay confianza, ¿no? Eh, y cuando también nos sentimos en confianza y podemos hablar de nuestros pensamientos y sentimientos. Cuando realmente podemos decir cómo nos sentimos y qué es lo que pensamos, ¿no? Sin miedo a que nos juzguen, sin miedo a que se burlen de nosotros, sin miedo a que lo tomen a mal. También cuando no nos sentimos presionados para hacer algo. Muchas veces estamos movidos por la culpa, ¿no? Si no hago esto, se va a enojar o no quiero que reniegue, mejor lo hago. Entonces, cuando nos sentimos presionados de hacer algo, pues definitivamente no es saludable, ¿no? También cuando respetan nuestras decisiones, es tan importante esto, que un no es un no y un sí es un sí. Entonces, no va a haber, digamos, una manipulación de la otra persona a que tú hagas lo que ellos quieren que hagas, ¿no? Sino que la otra persona pues va a respetar la decisión que tú tomes, aunque no esté de acuerdo. Y también cuando nos sentimos apreciados y valorados. Este es un elemento muy principal
porque en las relaciones interpersonales saludables no debe faltar el amor, el respeto, y bueno, todas esas características que hemos visto, ¿no? Pero sobre todo, pues no debe faltar ese elemento de que sentimos que la otra persona es importante para nosotros y lo hacemos sentir, lo hacemos saber, lo demostramos, no solamente lo decimos, sino que también lo demostramos. Entonces, pues nos sentimos apreciados, ¿no? Valorados. Muy bien. Ahora sí vamos a volcar la tortilla y vamos a ver en este caso cuáles son los comportamientos inefectivos o los que no son saludables en las relaciones interpersonales. Y bueno, pues algunas de las características de estas relaciones son relaciones en las que hay mucho control, muchos juicios, mucha neutralidad o indiferencia. No me importa si está bien o está mal, o no sé qué hará de su vida. También hay mucha superioridad, yo soy mejor que tú, lo que yo pienso es mejor que tú, yo siempre tengo la razón. Hay mucha certeza, eso significa de que si yo digo que blanco es blanco, pues es blanco, aunque me esté equivocando, ¿no? Y esto me cierra a poder aprender y a poder cambiar. Hay mucha generalización, todos son así, siempre eres desordenado, nunca llegas a tiempo, generalizaciones como estas. Bueno, se ve mucho chantaje, si no, si no me das besito me voy a enojar, si no me das tecito es que no me quieres, ¿ves? Entonces hay mucho chantaje, manipulación, hay personas que son muy expertas manipulando que a veces no se nota, no es a veces tan fácil darnos cuenta, como por ejemplo cuando dicen, es que me tienes que avisar dónde estás porque si no me preocupo, ¿no? Entonces, son pequeñas cosas que a veces ya se han vuelto expertos en la manipulación, pero que hay que estar siempre atentos porque todas estas características dañan las relaciones, ¿no? Cuando existen relaciones interpersonales deficientes, pues podemos detectarlas por el nivel o la carga emocional que nos generan. Y entre esas emociones que uno siente cuando vive relaciones inefectivas, pues está la frustración, la ansiedad, el enojo, la agresividad, esa actitud negativa, ese estrés, esa tristeza, ese baja autoestima que te genera, pues vivir en un ambiente así, ¿no? En un ambiente donde te están controlando, donde hay mucha manipulación, donde hay mucha burla, mucha mofa, donde no hay confianza, pues entonces, cuando vivimos en relaciones interpersonales deficientes, pues no solamente vemos el factor emocional em, como que desgastado, ¿no? Sino que también nuestra emocionalidad afecta a los otros elementos del ser. Por lo tanto, también nuestros pensamientos se van a ver afectados, nuestra manera de hablar, nuestra corporalidad ya tal vez como que vamos a tender a agacharnos mucho porque llevamos cargas emocionales muy grandes atrás, como que vamos a empezar a tener ojeras porque no dormimos bien en la noche, eh, como que vamos a sentir dolores, ya sea en el estómago o musculares o de cabeza, porque por algún lado tiene que expresarse las emociones, ¿no? Entonces, es un conjunto de cosas que generan las relaciones interpersonales deficientes. Muy bien, pero hasta ahorita ya como que hemos dado un pantallazo de lo que debería ser y lo que no debería ser, ¿no? Un gran pantallazo. Y ahora ya podemos estar como un poquito preparados para conocer la herramienta que puede ayudarnos a mejorar
todas nuestras relaciones con los demás, ¿ya? Así que yo les pregunto, ¿están listos para conocerlo? ¿Lo conocemos? ¿Qué les parece? Vamos en 1, 2 y 3. La escucha activa. La mejor herramienta que en mi experiencia he conocido para poder relacionarme mejor con los demás es la escucha activa. ¿Y qué es la escucha activa? Pues bien, para entenderlo primero voy a explicarles que en el proceso de comunicación pues hay dos componentes muy fundamentales. El habla y la escucha. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando hablamos, pues lo hacemos para ser escuchados. Y que el hablar efectivo solamente se logra cuando es seguido de un escuchar efectivo. Esto significa que es importante hablar, pero más importante es ser escuchados. Porque si no, pues estaríamos como en un monólogo, ¿no? Y como dice ahí, la comunicación es como una danza, es de ida y de vuelta. No es simplemente yo hablo, pero sin la certeza de que mi mensaje o de que mi preocupación o lo que yo estoy comunicando, pues está siendo recibido, bien recibido, y no solamente bien recibido, sino bien interpretado, ¿no? Entonces, el escuchar valida el hablar, si no simplemente pues sería, como les digo, un monólogo, uno en el que yo hablo y no me importa lo que la otra persona pues tiene para responderme, ¿no? Y en un proceso de comunicación efectiva que genera buenas relaciones, pues sí o sí uno habla para ser escuchado, ¿ya? Entonces el escuchar valida el hablar. El escuchar es el que dirige todo el proceso de comunicación, entonces. Porque si nosotros no escucharíamos, no estaríamos atentos a la interpretación de la otra persona, pues no habría un retorno, ¿ya? No habría una respuesta a lo que la otra persona me dice. Y aquí está la cuestión. Aquí está lo bueno, que es en el retorno en la que la comunicación y las relaciones pues pueden tener un plus, ¿no? Porque el proceso de escuchar, pues más que validar el hablar, pues significa que yo estoy presente en esta conversación. ¿Y qué significa esto? Pues significa que escuchar no es oír. ¿A qué nos referimos? A que hay que hacer una diferencia en que escuchar es una cosa y oír es otra. Oír primero es un fenómeno biológico, ¿ya? Termina en nuestras limitaciones fisiológicas y biológicas, ¿ya? Oír simplemente es todo este aparato que tenemos, tanto externo como interno, del oído, que nos permite, pues, recepcionar los sonidos, ¿no? Hasta ahí termina el fenómeno de oír. Y escuchar, en cambio, pertenece al dominio ya del lenguaje y de la comunicación y permite, obviamente, las interacciones sociales. El acto de escuchar siempre va a implicar la interpretación o la comprensión de lo que la otra persona me está diciendo. Es decir, primero oigo lo que me dice la otra persona, lo percibo, lo interpreto el mensaje, qué es lo que me quiere decir, comprendo ese mensaje porque no es simplemente interpretar como yo quiera,
sino que voy a darme el tiempo de poder comprender bien ese mensaje y después voy a lanzar la respuesta. Entonces, si se dan cuenta, ya está explicado en este gráfico mucho mejor, comprende muchas otras funciones y habilidades internas que yo tengo que ejecutar o poner en práctica antes de responder. No es simplemente un feedback de sonidos, sino o una interrelación de sonidos, un va y viene de, de voces, sino que compone muchas otras habilidades internas que yo voy a poner en juego para emitir la respuesta. Entonces, yo no solamente voy a oír, sino voy a percibir, y aquí viene el componente que yo les decía, que es estar presente, y estar presente significa que yo voy a estar con todos, voy a estar en alerta con todos los elementos de mi ser. Es decir, que cuando converse con otra persona, yo voy a estar aquí y en el ahora, en mis pensamientos, en mis emociones, en mi lenguaje y en mi corporalidad. Por lo tanto, cuando esté hablando con otra persona, pues no me voy a dar el lujo de estar pensando en lo que voy a hacer mañana, o cuando esté hablando con otra persona, no voy a estar haciendo otra cosa. Y me viene muy claro este ejemplo, ¿no? Que pasa con los niños. Y es que muchos niños vienen a hablar con sus papás y los papás se encuentran en el celular o en la computadora trabajando y el niño viene y dice, papá, necesito hablar contigo. Y el papá sigue ahí en la computadora y le dice, claro que sí, hijo, háblame, yo te estoy escuchando, tú habla mientras yo hago. Pero en realidad de eso no se trata la escucha activa, ¿no? Y el niño agarra a su papá de las manos, le voltea hacia él y le dice, pero papá, yo quiero que me escuches con los ojos. Y de eso se trata la escucha activa, de que yo voy a estar presente con absolutamente todo lo que yo compongo. Todo mi ser va a estar presente, va a estar alerta, escuchando a la otra persona. No simplemente significa que mi oído va a estar ahí presente, sino significa que todo lo que yo compongo, pues lo voy a dedicar a la otra persona. Voy a estar completamente entregada a la otra persona. Por lo tanto, yo no voy a volverme solo escuchadora de su voz, sino voy a tener que volverme escuchadora de sus silencios, incluso de tal vez lo que puede estar pensando, de lo que puede estar sintiendo, de lo que comunica en su corporalidad. Puede ser que me esté diciendo que está bien con la boca, pero tiene unas ojeras profundas, los ojos llorosos, eso me está diciendo otra cosa. Entonces, me voy a volver realmente un escuchador del todo, no simplemente de la voz de la otra persona, no simplemente de su lenguaje, sino que voy a volverme maestro en escuchar todos los elementos que componen su ser. Y lo que les decía, voy a también tener que escuchar los silencios de la otra persona e interpretarlos, porque los silencios quieren decir mucho. Tú, no sé si has tenido la oportunidad de preguntarle a un niño pequeño qué es lo que está haciendo y el otro se escapa y no dice nada, o tal vez no quiere decir nada, y los que somos papás, pues sabemos que ese silencio o ese escapar, pues significa muchas cosas, ¿no? Entonces, es lo mismo en la escucha activa. Es cuando nosotros ya nos vamos a volver capos en poder interpretar el todo de la otra persona. ¿Qué lleva a alguien decir lo que dice? Y esta es
este párrafo es una conexión de oraciones muy bonita, porque aquí explica muy bien lo que ya habíamos estado hablando anteriormente sobre las características de las relaciones interpersonales saludables. Y es que para poder comprender mejor a los demás, hay que entender que bajo cualquier acción hay una intención, ya sea consciente o inconsciente. Cuando tu mamá, por ejemplo, te dice, llévate el suéter, no te olvides de tu chamarra. Y a veces es muy insistente, digamos, con eso. Y cada que tú sales, pues te dice lo mismo. Y, y tú por dentro puedes interpretar y decir, pucha, qué cansona es mi mamá, todas las veces me dice lo mismo. Pero ¿con qué intención te está diciendo que no te olvides de tu chamarra? Pues con la intención de preocupación, de que no te enfermes, de que puede llover o puede hacer frío y no le gustaría que tengas frío. Entonces, ven cómo cuando entendemos la intención de esa acción, pues empezamos como que entender mejor a la otra persona, a comprenderlo. Y la escucha activa permite justamente esto, descubrir la verdadera intención que hay detrás de las acciones. Cuando escuchamos, por lo tanto, escuchamos la inquietud que tiene la otra persona, la inquietud de por qué me está diciendo esto, o por qué está actuando así, por qué está pensando así, por qué está sintiendo de esta manera. Escuchamos el por qué las personas realizan las acciones que realizan. Por tanto, el escuchar activamente nos va a permitir hacernos cargo de lo que la otra persona puede necesitar antes de que éste me lo pida. Y este es un secreto que utilizan mucho los vendedores, saber escuchar realmente activamente. Por lo tanto, van a estar un paso adelante de las necesidades de los compradores, ¿no? Es lo mismo que va a pasar en la escucha activa. Voy a volverme un capo interpretando a través de mi escucha que con solo su corporalidad, que con solo sus gestos, que tan solo viéndole cómo camina o o qué frase utiliza, ya voy a tener más o menos una pantalla de qué es lo que le puede estar pasando. Y entonces me voy a poder anticipar a lo que él pueda necesitar. Cuando nos anticipamos a lo que la otra persona puede necesitar, pues hacemos sus inquietudes nuestras, ¿no? Hacemos sus inquietudes nuestras y es pues, esta es la clave de cómo pueden mejorar nuestras relaciones. ¿Ya? Porque muchas veces el famoso nada, ¿qué es lo que te pasa? Nada, pero te noto medio rara. Nada, pero si nosotros vamos a ir trabajando en nuestra escucha activa, pues ya vamos a saber que ese nada significa algo, ¿no? Y cada que la persona se ponga de determinado estado emocional o de determinada corporalidad, como que ya vamos a saber qué es lo que le pasa y pues como que vamos a poder anticiparnos a lo a lo que puede querer y vamos a ser más eficientes, ¿no? En la relación. De eso se trata. Cuando escuchamos, no somos receptores pasivos, no somos receptores pasivos de lo que se está diciendo, sino más bien somos interpretadores activos. Por tanto, escuchar es una acción. El escuchar es una acción, no es algo pasivo, no es algo que simplemente es de receptor, sino que yo para poder gestionar todo lo que escucho, pues tengo que generar acciones. ¿Ya? Entonces podemos decir que la escucha activa es una acción. Es muy importante tomar en cuenta esto porque como les decía, eh, uno habla para ser escuchado.
¿ya? Y no simplemente podemos decir, sí, sí, háblame, yo estoy aquí escuchándote y mi mente está en otro lado o estoy enfocada en otra cosa o estoy haciendo otra. No puede ser así. Como el ejemplo que les daba de la niña, pues debemos escuchar con todo, debemos escuchar con las manos, con los ojos, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones. Realmente debemos estar presentes y enfocados cuando una persona nos dice que quiere hablar con nosotros, ¿no? Y esto más que todo va también por el respeto hacia la otra persona y el respeto también que me debo a mí mismo, de que voy a estar presente cuando esa persona me necesita. Por tanto, ¿qué es la escucha activa? Pues es estar completamente presente en una conversación o interacción, ya sea con una o con varias personas, ¿ya? Como les decía, y vuelvo a repetir, porque la repetición es muy buena para que el cerebro pueda aprender. Cuando alguien te diga quiero hablar contigo, pues yo voy a dejar todo lo que esté haciendo, voy a dejar de lado todo lo que esté pensando en ese momento, incluso todo lo que yo esté sintiendo, y me voy a poner 100% a disponibilidad de la otra persona. Entonces lo voy a escuchar realmente. Realmente voy a escuchar todo lo que él o ella me muestra o me está comunicando con su cuerpo, con sus emociones, con su voz, con su lenguaje, con sus acciones. Voy a interpretar el movimiento de sus manos, voy a interpretar su mirada, voy a interpretar el tono de su voz, que es muy importante. Voy a interpretar absolutamente todo, incluso sus silencios, como decíamos, ¿no? Entonces, voy a estar completamente disponible para la otra persona. También significa escuchar no solo la voz de la otra persona, sino como decíamos, absolutamente todo su conjunto, ¿no? Todo su conjunto. Voy a como que anticiparme de lo que tal vez ella necesita, y voy a tratar de ser el mejor consuelo que esta persona puede tener, digamos, por decirlo. Por ejemplo, si una persona ha venido a hablar contigo o tienes una conversación con alguien y tú notas que esta persona pues como que tiene la voz quebrada y como que sus ojos se ponen un poquito ya brillosos por las lágrimas. Entonces tú ya tienes que anticiparte, ¿no? Anticiparte que tal vez hay algo que le causa dolor, hay algo que él quiere desahogar. Entonces como que tú ya te puedes poner, te puedes predisponer a darle un abrazo o a ser un poco más compasivo en la escucha, o tal vez él va a necesitar, no sé, un paño para limpiarse las lágrimas. Entonces, yo me voy a anticipar, a eso se refiere a que me voy a anticipar y me va a ayudar mucho escuchar activamente a la otra persona. Pero si yo me encuentro con esta misma persona y veo que está con sus ojos llorosos y con la voz medio quebrada y estamos charlando, pero yo no soy consciente o no me percato de esto, no estoy interpretando bien, no estoy utilizando bien mi escucha activa y encima le digo, ya sabes que no tengo tiempo, después hablamos o lo que me quieras decir, escríbemelo por WhatsApp, no sé, algo así, ¿no? Entonces, imagínate cómo se va a sentir la otra persona, ¿ves? Entonces, por eso es que la escucha activa es tan importante dentro de una relación interpersonal. También significa que no voy a dar por hecho mis interpretaciones, sino que siempre voy a tener la apertura de reinterpretar. Cuando a ti te llega un mensaje, o por ejemplo, volvamos a lo de la mamá, em, ¿por qué? Llévate tu chamarra cada que tú sales. Y bueno, pues para ti lo que tú estás interpretando
de esa recomendación, pues es, uy, que mi mamá es muy fastidiosa, o todas las veces me dice lo mismo. Ya estás haciendo un juicio, ya estás haciendo una interpretación. Eh, pero escuchar activamente también significa de que no voy a dar por hecho esa interpretación que yo he dado. Es decir, que puedo preguntarme a mí misma, pero ¿por qué será que mi mamá me dice esto? O que lleve o que no olvide mi chamarra. ¿Por qué mi mamá me dice que no olvide mi chamarra cada vez que yo salgo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no creo que sea solo para fastidiarme. ¿Por qué? Entonces ahí yo me voy a dar cuenta de que tal vez ella está preocupada por mí y que por eso me dice eso, porque no quiere que me dé el frío. Entonces voy a reinterpretar el juicio que yo ya tenía. Y de pensar que mi mamá es fastidiosa, pues voy a empezar a pensar que ella pues se preocupa por mí, ¿no? Se preocupa por mí, por eso siempre me pide que no olvide mi chaqueta, ¿ves? Entonces, significa que no voy a dar crédito al 100 lo que yo estoy interpretando de lo que escucho en la otra persona, sino que voy a poner en duda lo que yo he escuchado y puedo volver a preguntarme, pero ¿por qué me habrá dicho esto? ¿Con qué intención me habrá dicho esto? Para volver a reinterpretar lo escuchado. También significa que voy a interpretar lo que me dicen sin juicios, ¿no? Y esto a veces es tan difícil porque a veces parece que una respuesta automática nuestra a lo que escuchamos, pues ya es emitir un juicio, ¿no? O emitir una preconclusión. Entonces, como que estamos a la defensiva, como que lo tomamos todo a mal, como que, ay, ¿por qué me dice? Porque ni siquiera decimos porque, sino lo único que quiere es molestarme. Cosas así se nos vienen, ¿no? Cuando la gente nos habla, o muchas veces alguien viene a contarnos algo y lo primero que decimos es, ay, tú siempre andas quejándote, o no, o aléjate de mí que no me gustan los chismes. Entonces, como que nosotros ya nos estamos volviendo un canal cerrado hacia la otra persona, porque nuestros mismos juicios nos están cerrando a escuchar de manera activa a la otra persona, ¿no? Entonces, antes de poder yo responder, pues primero voy a hacer una reflexión en mi cabeza de por qué puede estar diciéndome esto, de si lo que he escuchado, cómo lo puedo interpretar e incluso reinterpretar. Y antes de lanzar una opinión acerca de esto, pues voy a preguntarme si realmente esto es lo que yo quiero responder o no, ¿no? Si realmente lo que voy a responder pues va a dañar a la otra persona, incluso puede dañarme a mí misma, ¿no? Porque como ya habíamos visto, no es lo que yo digo, sino es cómo lo digo también. Entonces, vamos a ponernos un poco reflexivos referente a cómo nosotros estamos interpretando lo que nos dicen. También significa que, significa que debo interpretar lo que genero con mi lenguaje. Eso va ligado a que el lenguaje nunca es inocente, siempre va a generar algo, por lo tanto mi respuesta siempre va a generar algo y yo tengo que estar consciente de esto, ¿no? La devolución del mensaje que he recibido va a generar algo. Un simple sí o un simple no a una pregunta, pues conlleva algo, tiene sus consecuencias, ¿no? Entonces yo voy a estar bien consciente de eso, de la respuesta que yo voy a dar, voy a pensar muy bien. eh, y todo esto pues con el objetivo de seguir mejorando, ¿no? Si yo sé que mi principal instrumento es mi habla, mi lenguaje, pues entonces voy a utilizarlo de manera responsable, ¿no? Y voy a elegir muy bien las palabras
que voy a utilizar para responder a la otra persona en una conversación, porque sé que con mis palabras puedo construir o destruir, ¿no? Muy bien. La escucha activa entonces ya no solo es una herramienta opcional, sino que se ha convertido en una prioridad dentro de la comunicación asertiva. Yo creo que es el principal elemento para tener relaciones interpersonales saludables, ya que gran parte de los conflictos que hoy en día hay se deben a que no sabemos escuchar. Dos, dos cosas. Uno, que no sabemos escuchar o que solo queremos que nos escuchen a nosotros. Solo queremos ser escuchados. No sabemos escuchar las necesidades de los demás, no sabemos escuchar su corporalidad, no sabemos escuchar sus emociones, sus pensamientos, lo que nos están tratando de comunicar con su lenguaje, tanto verbal como no verbal. Y también que a veces solo queremos que nos escuchen y no queremos escuchar a las otras personas. Esto se da más que todo en una pelea, cuando, cuando los integrantes de la pelea empiezan a lanzar toda su artillería lingüística y como que cortan la parte de la escucha, cortan esa habilidad y solamente empiezan a hablar, a hablar, a hablar, a gritar, y a hablar y a hablar. Y eso en ningún momento ya es un intercambio, ¿no? Una comunicación, sino simplemente es un, como decíamos, un monólogo, ¿no? Entonces ya no tenemos la consideración de poder escuchar a la otra persona, ya que a veces solamente nosotros queremos que nos escuchen. Eh, y es tan importante sentirse escuchado porque sentirse escuchado, pues, es sentirse convalidado, es el reconocimiento de que lo que estamos diciendo es recibido, aceptado y valorado. Está aquí la importancia de la escucha. En esta frase se resume por qué es tan importante la escucha activa. Porque si siento que la otra persona no me está escuchando, pues es como si no me estuviera dando mi lugar, no me estuviera aceptando. Y hoy en día se escucha tantos casos de divorcios, de familias divididas, de, de hijos que se escapan de sus familias. Y cuando tú les preguntas por qué, ellos te dicen, es que la verdad es que mi mamá no me escucha, es que la verdad es que mi esposa no me escucha, no me entiende. ¿Y por qué dicen que no se les entiende? Porque no están siendo realmente escuchados. ¿Ven? Entonces, aquí radica la importancia de por qué la escucha activa es tan importante y es para mí la primordial herramienta para generar mejores relaciones interpersonales. Mientras más o mejores seamos dentro de la escucha activa, mejores relaciones interpersonales vamos a poder tener, porque vamos a poder o vamos a estar capacitados para escuchar absolutamente todo de la otra persona y anticiparnos a lo que la otra persona puede querer. Por lo tanto, siempre vamos a comunicarnos en eficacia, en asertividad, y la gente pues se va a sentir a gusto con nosotros porque se van a sentir valorados, reconocidos, aceptados, en confianza. Y bueno, fíjense todos los beneficios que nos da la escucha activa. Bien, he visto la necesidad de que voy a hacer una clase específicamente de la escucha activa porque realmente hay mucha información respecto a esto, pero aquí ya les he dejado unos lineamientos importantes de lo que significa la escucha activa. Sin embargo, hay
ciertos pasos, ciertos requisitos que ya en otra clase voy a explicarlos mucho mejor y a profundidad para que ustedes puedan utilizar esta herramienta. Y nos despedimos con un autoanálisis final. Como siempre, no pueden faltar las preguntas poderosas dentro de las clases de coaching. Y bueno, pues vamos a empezar a preguntarnos si nosotros estamos generando un espacio de confianza para que el otro sienta que puede hablar con tranquilidad y que no va a ser enjuiciado. Lo primero. Segundo, nos estamos mostrando presentes en la conversación, ya sea mirando, asintiendo cuando la otra persona está hablando o pidiendo que se nos explique con más detalles si es que no comprendemos lo que esto nos dice. Nos estamos mostrando presentes. 3, escuchamos mostrando interés o solo estamos esperando nuestro turno para hablar o para responder. 4, nos ponemos en el lugar del otro mientras está contando algo personal o doloroso para interpretar la situación desde su punto de vista. Eso tiene que ver un poco con la empatía, ¿no? Con la escucha empática, ¿no? 5, cuando participamos de la conversación, hablamos de lo que estamos escuchando o referimos aquello a nuestra propia experiencia y en lugar de hablar de lo que escuchamos, empezamos a hablar de nosotros mismos. Esto suele ser un caso muy común, ¿no? La persona viene a contarnos su experiencia y nosotros pues simplemente empezamos a hablar solo de nosotros, de nosotros, de nosotros, como un yo-yo, ¿no? Yo, y al final nada que hablamos de lo que él vino a hablarme y yo solo me empiezo a hablar de mí mismo, ¿no? 6, le permitimos al otro tener su propio punto de vista o lo criticamos, juzgamos en medio de la conversación. Estas críticas y estos juicios pueden ser por tener diferentes opiniones a la nuestra, ¿no? Entonces, le permitimos al otro tener su punto de vista o cada que viene a decirnos algo diferente a lo que pensamos y empezamos a criticarlo, a juzgarlo. Y 7, recapitulamos lo que escuchamos con preguntas como, ¿me podrías decir si entendí bien lo que me contaste? Esta pregunta es sumamente importante porque tiene que ver con la interpretación y la reinterpretación que habíamos visto anteriormente. No voy a dar por hecho algo, es decir, no voy a creer todo lo que estoy escuchando, como dicen, sino que me voy a dar la oportunidad de poder preguntarle, mira, fulanito o fulanita, me has dicho que no te gusta salir los fines de semana porque no te sientes cómodo eh, en algunos lugares. ¿Está bien lo que entendí o me estoy equivocando? ¿O me podrías decir si entendí bien lo que me contaste? Entonces la otra persona te dirá, sí, entendiste bien, no me siento bien en otros lugares, por eso no me gusta salir mucho. O te dirá, no quise decir eso, te quise decir que no salgo porque no tengo tiempo. Entonces, ¿ves? El parafrasear lo que uno ha escuchado evita tantos problemas porque si yo simplemente voy a tomar lo que quiero de lo que escucho, voy a tomarlo a mi modo, a mi juicio, entonces pues puedo generar problemas, ¿no? Puedo generar problemas, pero si yo me abro a preguntar a la otra persona si realmente he escuchado bien, y no tiene nada de malo eso, ¿no? No tiene nada de malo de que yo le diga a la persona, mira, eh, está bien, he entendido bien lo que me has dicho, tú me has dicho esto, estoy en lo cierto o no quisiste decirme eso. Entonces como que le das la oportunidad a la otra persona, incluso la otra persona con ese parafraseo
pues tal vez se va a dar cuenta de lo que ha dicho, porque otra problemática es que a veces no nos damos cuenta de lo que decimos. Entonces, ese parafraseo como que va a ayudarle a que la otra persona también tome conciencia de lo que habló y tal vez pueda decir, bueno, mira, sí tienes razón, pero no quise decirte eso. Eh, Así que no lo interpretes de esta manera, lo que yo realmente quería decir es, ¿ven? Entonces así también se evitan muchos problemas, ¿no? Muchos malos entendidos, muchos malos entendidos. Y bien, eh, con esto termino. Si esta información, alguna, algún contenido que has escuchado en toda esta clase ha resonado contigo, ha hecho clic contigo, pues déjame darte una invitación de que como grupo Transformándonos, pues podemos apoyarte ya sea con cursos, talleres, charlas personalizadas, todo tiene que ver sobre el coaching, o también podemos ayudarte con sesiones gratuitas de coaching integral, ¿no? Entonces, si tu meta es pues crecer, tener mejores relaciones contigo mismo, con tu pareja, en tu trabajo, o obtener mayores logros, cambiar hábitos, no sé, eso es lo lindo del coaching integral, que puedes abarcar absolutamente todos los componentes del ser, en lo que pensamos, sentimos, hacemos, hablamos o expresamos corporalmente. Entonces, si tú estás interesado, podemos ayudarte de estas dos maneras. Puedes escribirnos al número que está ahí o también se encuentra el link debajo del video en la descripción. Y bueno, pues también puedes suscribirte al canal si quieres tener más cursos gratuitos y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subamos nuevos videos. Finalmente quiero agradecerte por estar presente en esta clase, pedir a Dios que bendiga tu vida y bueno, pues desearte una bonita semana y será hasta la próxima clase.